¿Cuál puede ser ese motivo, esa razón que lleve a que un adolescente de 13 años acabe con la vida de una de sus compañeras de colegio? Esta es la pregunta que sostiene la premisa de la nueva serie de Netflix Adolescencia. Si todavía no se la han visto, se la súper recomiendo. Si ya se la vieron, cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció. En este video yo voy a tratar de hacer un análisis un poquito más profundo de los momentos que me parecieron más interesantes, más impactantes. Ya he hecho algunos videos hablando acerca de esta serie, pero creo que me ha faltado profundizar un poquito en lo que yo pienso, así que obviamente lo vamos a hacer aquí. Pero primero, no sin antes, vamos a hacer una sinopsis, un breve contexto de qué se trata la serie. Esta serie nos cuenta la historia de Jamie, un adolescente de 14 años que aparentemente tiene una vida bastante regular, tiene pocos amigos, es un buen chico, tiene buenas notas en el colegio, hasta que es capturado por ser el principal sospechoso del asesinato de Katie, una de sus compañeras de colegio. Aquí es importante tener en cuenta que esta serie no se centra como tal en el hecho concreto, sino más bien en profundizar acerca de las razones que llevaron a Jamie a cometer este hecho. Sin más preámbulo, empecemos. El primer momento que a mí me parece súper impactante de esta serie es el interrogatorio cuando Jamie está siendo interrogado por los dos policías y está en presencia del papá y del abogado. Obviamente el abogado ya le había recomendado que no respondiera a las preguntas que le parecían incómodas o que le parecían comprometedoras. Él sabía cuáles eran esas preguntas que podían ser comprometedoras. Me pareció también muy interesante que un chico de 13, 14 años pudiera saber ese tipo de cosas. Aparte, en este punto de la historia yo estaba supremamente convencida de que Jamie era inocente. Yo creía fielmente en la inocencia de Jamie. Yo pensaba que simplemente de pronto lo habían capturado porque él había sido testigo, porque de pronto había visto algo, porque de pronto algún amigo de él había estado inmerso en algún problema, pero nunca jamás que él era el culpable. Cuando el policía le empezó a mostrar las imágenes, que primero le mostró el zapato y él negó que ese fuera el zapato de él, cuando la policía le empezó a mostrar las imágenes de Katie y luego de él mismo en el mismo punto cuando le estaba siguiendo y él seguía negando, lo seguía diciendo que él no la conocía, que él no tenía ningún tipo de relación con ella, que no la había visto, yo le seguía creyendo. Yo decía, no, pero es que de pronto él lo vio de lejos, de pronto él no fue, de pronto fue alguien más. Yo le seguía creyendo a Jamie. Y ya cuando mostraron el video con las imágenes explícitas de lo que él estaba haciendo, me pareció bastante impactante porque en la vida real yo, por ejemplo, nunca vería un tipo de contenido como ese y él lo seguía negando, seguía diciendo que él no era. Me pareció bastante impactante porque una cosa, por ejemplo, es que tú solamente tengas un momento de rabia, que tú te estés discutiendo con una compañera y le empujes, se caiga, se lastime. Ok, supongamos que no pasa nada, aunque obviamente eso no está bien, pero es un momento de rabia de dos adolescentes que están con las hormonas y todo eso, ¿no? O de pronto que estuvieron forcejeando, que hubo un momento desmedido de adrenalina, pero la forma en como él lo hacía en repetidas ocasiones, que ella se cayó y que él aún cuando ella estaba caída, cuando estaba completamente vulnerable, lo hizo, me pareció una cosa bastante loca, impactante y de tener miedo, porque incluso en uno de los videos que yo hice, en donde estaba pues hablando acerca de la serie, en donde estaba dando mi opinión, una persona me comentó, pero es que le tienes miedo a un niño de 13 años. Evidentemente hay que tenerle a un miedo a un niño de 13 años que es capaz de cometer un acto como ese y con tanta sevicia como se veía en ese video, porque yo creo que esto es una de las cosas que mucha gente olvida al verse la serie, de ponerle atención a esos pequeños detalles. Y luego la reacción del papá en que ni siquiera lo podía ver a los ojos, que de una vez se puso a llorar porque no podía creer que su hijo, que él cree inocente y que ya le había preguntado mirándolo a los ojos si él había sido y le había negado por completo todo. Y eso también me pareció bastante impactante de todo esto y es la forma en cómo él podía mentir y podía hacerte creer que en verdad él no era. Y aún sabiendo que estaba mintiendo, era como que, o sea, yo le creía. Yo decía, no, pero es que de pronto la historia va a ser un plot twist, pero es que de pronto, no sé, él no va a ser, sino es que va a ser otra persona, va a tener un gemelo, qué sé yo. O sea, yo me, yo me hacía mi autopajazo mental, pero en verdad era una muy buena actuación y en verdad yo le creía esa historia del buen chico y que no era capaz de hacer una cosa como esa. Un segundo momento que me pareció bastante impactante de toda la serie es la escena de los policías en el colegio. Ese colegio, la verdad es que yo creo que ni un manicomio funciona como funciona ese colegio. Lo deshumanizado que se veía la educación, lo desconectados que estaban los profesores con los estudiantes, todo el caos que se veía en ese colegio. Obviamente uno entiende que están pasando por una situación bastante difícil, pero aún así el manejo era bastante malo, todo estaba súper desorganizado. Pero lo más interesante de todo este momento es que empiezan a entrar esos principales elementos que
llevaron a Jamie a hacer lo que hizo. Por ejemplo, cuando el hijo del policía le empieza a hablar acerca de los comentarios en las redes sociales, de la influencia que tienen las redes sociales, lo de la teoría, por ejemplo, del 80-20, básicamente lo que dice esta teoría es que el 80% de las mujeres persiguen al 20% de los hombres. La teoría, por ejemplo, de la red pill o de la pastilla roja, que básicamente lo que dice es que los hombres deben propender por construir esa sociedad que obedezca a las necesidades de los hombres, desconociendo que las mujeres también somos actores importantes dentro de la sociedad, pero de eso no vamos a hablar en este video, obviamente, eso lo hablamos ya luego en otro video. Todas estas teorías o ideologías, entre comillas, súper extremas que están en la sociedad, que están ahí deambulando, que todos estamos expuestos a esto, pero obviamente los jóvenes, al no tener tanta experiencia, al ser, son un poco más vulnerables a este tipo de cosas y resultan mucho más afectados y cometiendo este tipo de crímenes que obviamente son terribles y que no solamente pasa en la ficción, sino que también pasa en la vida real. Y a mi parecer eso es lo más grave de todo esto, que es una representación de lo que está pasando actualmente en la vida real, que son teorías que sí están deambulando por ahí en el internet, que hay comunidades enteras creadas que creen en este tipo de cosas. En el caso, por ejemplo, de los incels, que Jamie, por ejemplo, sería una representación de manual de lo que es un incel. Aquí vamos a hacer una especial pausa porque necesitamos entender qué es un incel, ya que de aquí se desprenden las principales razones por las cuales Jamie hizo lo que hizo. Un incel es un término que deriva de la palabra celibato involuntario en inglés. Es un concepto como tal que inició en la década de los 90 y se le acuñaba a las personas que debido a su apariencia física o que creen que debido a su apariencia física no pueden sostener relaciones íntimas o sexuales. Los incels culpan a las mujeres abiertamente de su fracaso sexual, diciendo que las mujeres son superficiales y que solamente se fijan en el dinero y en las apariencias, además de señalarlas como promiscuas y manipuladoras, entre otras generalizaciones. Los incels no solamente creen que tienen este derecho intrínseco a tener estas relaciones íntimas con mujeres, sino que también tienen el derecho de castigar a quienes se los están negando. Por eso sus conductas súper misógenas, sus actitudes súper en contra de las mujeres siempre, y asimismo esto los lleva a cometer actos como lo que hizo Jamie. Obviamente el auge de las redes sociales ha cumplido también un papel importante en difundir este tipo de ideas. Aparte, muchísimos influencers entre comillas, que siguen profundizando acerca de estas ideas, que siempre están dando contenido acerca de esto y que de alguna u otra forma eso hace mella en la mente de estos jóvenes que terminan cayendo en este tipo de cosas. Por eso es muy importante el tema de la salud mental, del acompañamiento de los padres también en todo esto, pero también en que sean muy conscientes del impacto que tiene este tipo de cosas, de la sociedad, de la influencia de la sociedad y de todas estas ideas en sus hijos, para que pues evitemos este tipo de cosas y evitemos que las próximas generaciones de hombres estén influenciados por este tipo de ideas. Un tercer momento que me parece bastante interesante y yo creo que podemos coincidir con que esto fue uno de los momentos más impactantes de toda la serie fue la entrevista con la psicóloga o con la trabajadora social. De aquí hay muchísimos elementos importantes que a mí me gustaría resaltar. Lo primero que me llamó muchísimo la atención de esto es la forma en cómo él trataba siempre de ocultarle la verdad, trataba como de cambiar sus verdaderas emociones, de ocultarlo muy bien. Obviamente ya se daba cuenta en muchísimos aspectos, pero él siempre jugaba como con eso. Aparte jugaba no solamente con la situación, sino que también jugaba con ella misma, ¿no? Al decirle que él quería tener ese control, al hacerle preguntas a ella constantemente, aún sabiendo que ella era la que debía hacer esas preguntas y él contestar, la forma tan desafiante como a veces le contestaba a ella, el querer tener el control de la situación, los cambios repentinos de humor, que en un momentico estaba súper bien, pero luego se exaltaba por completo cuando había alguna pregunta que lo triggería. Era como una montaña rusa. Me pareció esa entrevista, la verdad, muy interesante, obviamente, en términos técnicos, pero he visto muchos videos de gente que habla acerca de lo técnico, de la capacidad de actuación de las dos personas, tanto de él como de ella, pero también me pareció muy interesante el contenido como tal, como ese juego de roles que se intercambiaba, los cambios repentinos como de modo, ¿no? De situación. Cuando ella le preguntaba, por ejemplo, acerca del papá, él siempre trataba como de sacar al papá de la ecuación, de siempre de justificarlo, a pesar de que el papá, según lo que él dice, y luego lo podemos ver que también tenía como estas conductas
un poquito violentas con la mamá, con la familia, se salía de casillas a veces y que él lo menciona también en esta entrevista, pero él siempre trataba de justificar eso y de alguna u otra forma yo siento que por eso él tenía como tan normalizado salirse de casillas de unas o cambiar de humor tan fácil, porque era algo que él veía constantemente en su papá. Él decía, por ejemplo, que el papá rompía algo, pero no le pegaba a la mamá, pero no era violento con la familia, simplemente tenía como esos cambios de humor por el estrés del trabajo, por diferentes situaciones, pero que no lo veía como algo súper raro, como algo violento, sino como algo normal y cotidiano. Otra cosa que me pareció bastante interesante de todo este momento fue cuando le empezó a preguntar a la psicóloga acerca de las relaciones con otras chicas, que si él había tenido algún acercamiento pues íntimo con alguna chica, y él automáticamente empezó a contar la historia de que supuestamente alguien lo había tocado, que la había tocado, y al final resultó que era mentira. Él mismo le dijo que era mentira. Yo le estaba creyendo, yo le creí la historia, pero era mentira, o sea, aún así la actuación fue tan buena y la forma en como el man contaba las cosas era el chico, no me voy a referir a él como el man, el adolescente contaba las cosas que yo le creía, yo le estaba creyendo, le seguía creyendo a Jamie. Cuando él le contesta que las chicas no gustan de él porque él es feo y ella no le confirma, o sea, la psicóloga no le confirma eso que le está diciendo, se reenoja porque una de las principales características precisamente de los incels es que ellos creen que debido a su aspecto físico no pueden sostener esas relaciones íntimas o sexuales con las mujeres, entonces de alguna otra forma él también nos está confirmando lo que es, aparte no es un secreto, no es denigrar a los chicos de 13 años, a los jóvenes de 13 años, porque el coautor también de la serie nos confirma que él se basó para crear el personaje en todas estas comunidades de incels que están en Reddit, que son muy famosas, que están ahí presentes y que también de alguna otra forma le están lavando la cabeza a los chicos más pequeños que tienen acceso a internet. Hay dos conceptos fundamentales que se relacionan con esto, que son las Stacy y los Chaps. Para los incels, las mujeres atractivas se les llama de manera particular Stacy. Las Stacy son objeto tanto de deseo como de ridículo. En su mundo, los incels creen que las Stacy siempre escogerán a los denominados chat por delante de ellos. Los chaps son estos chicos que son considerados guapos, atractivos sexualmente y aparte de todo también son populares. Y aquí obviamente vamos a hacer un paréntesis para hablar acerca de esto. ¿Por qué? Porque yo por ahí he visto algunos mensajes, algunos comentarios de gente diciendo que el principal componente entonces, teniendo en cuenta todo esto, de que lo llevó a hacer lo que hizo, fue la baja autoestima que tenía Jamie. Evidentemente Jamie sí tenía una baja autoestima porque él seguía diciendo que era feo, aun cuando sabemos que según los cánones establecidos por la sociedad, Jamie no sería considerado, no sería una persona fea, no sería considerado un hombre feo, aparte de todo porque tenía 13, 14 años. Pero el punto aquí es que no fue un tema solamente de baja autoestima porque se dio en la serie que Jamie estaba inmerso en estos grupos de incels, en estos grupos de las redes sociales, en donde se hablaba acerca de este tipo de ideas, este tipo de temas. Por lo tanto, él sí estaba influenciado por esto, él sí se sentía representado por esta comunidad. Entonces, no solamente era la baja autoestima, sino también las ideas que ya habían hecho mella en su cabeza, que ya estaba influenciado por este tipo de cosas. El cuarto momento que me pareció muy impactante de todo esto es los estragos que produce un hecho como esto en la familia, de cómo la destruye por completo y afecta a todo el mundo, al papá, por ejemplo, en el trabajo, cómo le rayan la camioneta, a la chica, a la hermana de él, cómo le hacen bullying también en el colegio y también le afecta, cómo ellos están buscando o cómo están pensando, especialmente la mamá, de mudarse a otra ciudad para de alguna otra forma pues evadir todo lo que están viviendo. Por primera vez podemos ver una interacción un poco más completa de la mamá y el papá, de cómo evidentemente lo que dice Jamie es cierto, que a él hay momentos en los que se le vuela por completo y empieza a gritar, empieza a dar órdenes, no escucha como tal atentamente, activamente a la mamá, sino que él toma las decisiones. Obviamente podemos decir que está influenciado por toda la situación, porque es una situación bastante compleja, pero aún así Jamie ya nos había dicho que él se comporta así cuando está bajo situaciones estresantes, o sea que no era algo nuevo, no era la primera vez que él vivía este tipo de situaciones, es decir, no la situación como tal de Jamie, sino la situación de estrés y su comportamiento como tal. Todavía ellos no logran entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que llevó a un niño como Jamie de 13 años que aparentemente pues tenía un buen ambiente a su alrededor, tenía un papá, una mamá presente, según ellos inclusive dicen también que fueron un buen papá, una buena mamá, que no hicieron absolutamente nada malo, que Jamie siempre estaba metido en su cuarto, jugando videojuegos, viendo la tele,
pero aún así ellos no logran entender qué fue lo que pasó. Obviamente están olvidando todo el tema del contexto, de la influencia que también hay en las redes sociales, de todas estas ideas de las que uno escucha en el colegio, cuando va en la calle, obviamente en el internet. El sentirse aliviados porque creen que hicieron un buen trabajo, pero también culpables porque sienten que pudieron haber hecho mucho más por su hijo y evitar lo que pasó. En este momento también me pareció bastante interesante cómo otros chicos se sienten representados en Jamie, por eso les digo que esto no solamente es un tema de baja autoestima, sino un tema también de comunidad y representación. ¿Se acuerdan cuando el papá de Jamie va al centro comercial o a la tienda a comprar la pintura y se encuentra a este chico que ayuda y le dice que él cree que es inocente, que lo pueden sacar, que si ellos hacen un GoFundMe, mucha gente, muchos chicos como él lo van a apoyar? De eso se trata la representación, de eso se trata este tipo de comunidades y por eso es bastante peligroso que en la vida real apoyemos este tipo de ideas y sigamos justificando personajes como estos, porque evidentemente, obviamente tenemos que tener en cuenta la edad, obviamente tenemos que tener en cuenta la influencia, la sociedad, etcétera, pero es bastante peligroso porque hay personas viendo, hay otros chicos viendo que también piensan y quieren actuar como él. Y ya por último, para concluir, les voy a decir qué es lo bueno y lo malo de esta serie. Lo bueno, evidentemente, es la historia, que es una historia bastante compleja, pero a la misma vez interesante, una historia bastante real, a pesar de que la historia como tal no fue basada en hechos reales, pero sí en todo un contexto que es real, que está sucediendo actualmente en la sociedad y que es importante que este tipo de discusiones se estén llevando a cabo, que la gente está hablando de esto, que los padres se estén enterando de esto, porque muchos padres no tienen ni idea acerca de todas estas cosas, de estos conceptos que están surgiendo entre los jóvenes, estas ideas que están también surgiendo, que los jóvenes también entiendan por qué se dan este tipo de conductas, por qué surge esto y que también tengan herramientas para poder repelerlas por completo y que no se dejen influenciar, que la sociedad en sí sepamos acerca de esto y reflexionemos acerca de estos temas tan complejos pero importantes que no solamente van a afectar el presente como tal de nuestra sociedad, sino también el futuro, los hombres que vamos a tener en el futuro, así que es muy importante que sigamos hablando acerca de esto, que sigamos debatiendo, que sigamos dando nuestras opiniones, obviamente reflexionando, obviamente siendo muy empáticos con lo que está pasando. Y lo no tan bueno para mí, evidentemente, es que mucha gente no está entendiendo el mensaje y se están yendo por donde no es, están haciendo comentarios que evidentemente no hacen parte de la esencia como tal de la serie. No se trata de justificar las ideas, no se trata como tal de atacar al personaje, pero sí de repeler este tipo de ideas, de entender que esto sucede en la vida real y que no podemos simplemente ir por ahí, por la vida, justificando este tipo de conductas porque puede ser muy peligroso, como ya les decía. Tenemos que reflexionar acerca de este tipo de cosas y no simplemente cogerla a la ligera o estar sacando conclusiones a la ligera, como por ejemplo que la razón por la cual él hizo lo que hizo supuestamente fue por el bullying que Katie ejercía sobre él, cuando evidentemente eso no fue una conclusión como tal de toda la historia, eso no fue una conclusión del proceso de investigación, sino más bien que fue una conclusión momentánea a la que llegó el policía, que tampoco tenía idea acerca de este tipo de teorías que se estaban dando en el internet. Ahí hay que tener en cuenta esta parte, el policía no sabía de lo del 80-20, no sabía de lo de la red pill. Hubo por ahí un comentario de alguien en un video que yo hice que, ay, ¿por qué tanta violencia al argumentar? Pues a mí me genera violencia este tipo de situaciones, este tipo de casos, me genera muchísima violencia porque, como les digo, son cosas que suceden en la vida real y que tenemos que estar pendientes, porque así como le sucedió a Katie, que es un personaje ficticio, le puede suceder a alguna persona cercana, conocida, de la vida real, y duele muchísimo. Duele muchísimo. Muchas gracias por ver el video. Si todavía están aquí, nos vemos en un siguiente episodio. Nos vemos. Cuéntenme en los comentarios si ya se vieron la serie, cuáles fueron esos momentos que más le impactaron, cuál es su opinión. No olviden suscribirse, activar la campana para que les sigan llegando notificaciones cuando suba otro episodio. Bye.